Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Creo que cuando hablamos de cómo vamos en México respecto a restaurar esa manera de llamarle al diseño del país, nos referimos justo a que tenemos un gobierno representativo. En otras palabras, nos referimos a que las instituciones precisamente le permiten al gobierno gobernar, y también que sabemos cuáles consiguen que la sociedad controle a esos gobiernos, qué instituciones. Y por eso hemos ido por muchas formas de gobierno en nuestra historia, la historia del mundo, hasta llegar a la representatividad, lo que llamamos hoy la democracia representativa. Hemos pasado, como sabemos, lo mismo por la edad antigua, desde el despotismo, la monarquía, hasta llegar, reitero, a esa forma que hemos llamado el gobierno representativo, que hoy, por cierto, tiene en nuestro país una actividad, si no del todo insólita, por lo menos sí estamos viendo temas que son poco usuales, dada la temporada electoral. Por ejemplo, vemos que en el caso del oficialismo está una actividad muy profunda con muchas iniciativas de ley, y sin embargo podríamos poner tres que, digamos, Morena y sus aliados buscan cuajar, que son, desde luego, reformas legales. Tienen los números para lograrlo, y desde luego también veremos el complemento que significan las impugnaciones ante la Corte como nuevo actor político, y buscan cuajarlo a través, por ejemplo, de una ley de pensiones que teóricamente aumentará las cuotas de los ahorradores que no las hayan reclamado en el margen del perfil de los 70 años, es decir, quitándole parte de sus cuotas a los particulares. Así quieren hacer la campaña o el resto de la campaña. También vemos que en el caso del Morena y sus aliados buscan aprobar una ley de amnistía que se encuentra ya de frente con la realidad, dado que recordamos que en el derecho constitucional el presidente tiene ya sus facultades en materia del indulto, por ejemplo, ante sentencias firmes. Y esta iniciativa de ley, la del López Obradorismo, busca el perdón, y además que no se investigue a alguien en particular, hay que preguntarnos a quién. La tercera que buscan aprobar, que será desde luego aprobada, como digo, porque son reformas legales, serán también materia de esa impugnación, aprobar una ley de amparo que no tenga efectos contra leyes, una iniciativa que fue presentada por el senador Ricardo Monreal en el contexto del encono con la rama judicial de la Federación, que eso sí va en un choque de trenes tremendo en plena campaña electoral. Y también en el caso de las entidades federativas, bueno, el caso muy concreto de cómo la contaminación política ocurre, por ejemplo, en las entidades en Ciudad de México, ya les llegó al problema de la seguridad nacional que significa el agua. También en el caso de nuestra entidad, en Morelos, comienzan ya las campañas en la búsqueda de ayuntamientos, de asientos de la legislatura local, con la inseguridad como el eje vertebral de la campaña electoral, eso sí muy bien ajustado, con el espacio de la que la delincuencia busca ganar y gestionar, porque allí justamente para muchos segmentos, muchos pedazos de la delincuencia común y sobre todo la organizada y sus llamados paraestados, es allí donde está el negocio. Por eso es más importante para ellos ganar el espacio del Congreso local, quién va a ser el presidente municipal, justamente allí está su más caro anhelo. En el caso del Poder Judicial de la Federación es ya, si lo vemos desde el punto de vista formal, es una rama, es verdad, es una rama no electiva, pero desde el punto de vista político, qué duda cabe que este proceso de la confrontación y sobre todo la polarización de todo este sexenio la ha convertido en la parte final de la gestión del presidente López Obrador en un actor del proceso electoral. Y vemos, por ejemplo, el espectáculo más reciente con el caso del exministro Arturo Saldívar, la investigación en su contra, y sobre todo para 61 miembros de su equipo, que esa es la parte más notable que debemos apuntar. Al mismo tiempo que esa denuncia anónima se reproduce, también hay otras que están ahora en curso. Y creo también que lo hemos visto, por ejemplo, con magistrados con nombre y apellido, como están haciendo también lo propio para denunciar por presuntos varios delitos a su paso
por la presidencia del máximo Tribunal Constitucional del señor Saldívar, con lo cual ya es una señora realidad el actor político en que se ha convertido la Corte. En el caso muy concreto de las campañas, cómo la puede afectarla, pues la candidata, por ejemplo, de Morena y su respaldo que hace a la Corte, lo hace para temas, por ejemplo, si lo recordamos, por poner uno muy importante, el tema del aborto, allí se respalda en la Corte, pero también denuncia al propio Tribunal Constitucional por el caso Saldívar, descalificándolo, acusando de corrupción al Poder Judicial de la Federación en su conjunto, con lo cual tenemos ya una ramificación mucho más reciente de lo que implica el proceso de la polarización y sus resultados con un pronóstico muy reservado. Y también me parece que, desde luego, en su lado, la propia, desde la presidencia de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña firma un acuerdo de investigación al propio exministro con una, digamos, una circunstancia de un trámite de unidad administrativa, pero que le da una categoría en realidad de problema político superior, es decir, el convertirse en actor de las elecciones 2024. Veremos también el costo político de esa decisión, y en realidad, dada la temporada electoral en la que habitamos, estamos muy próximos a que todos esos aforismos sobre las elecciones, por ejemplo, que planteaba uno de ellos, Eduardo Galeano, cuando justamente afirmaba que si votar fuese un acto auténtico, pues todo el mundo estaría en la fila desde muy temprano, con lo cual tenemos mucho que preguntarnos, mucho que decirnos, y mucho también cuidar, Teodoro, las casillas ese mismo día de la jornada electoral, estemos de un lado o de otro, que es justamente el propósito de nuestra democracia representativa.